hacer es corregir una de las métricas que teníamos el otro día. Me llamaron la atención sobre esta. Efectivamente, esta no se puede integrar porque no es cerrada. Vamos a explicarlo para todo el mundo. Si hacemos un cambio de variable y pasamos de x y t a t', dt' tiene que llevar aquí las derivadas parciales, siempre buscamos respecto a las nuevas coordenadas, ¿verdad? Tenemos un cambio de R2 a R2, de x y t a t' y x'. Entonces, lo que se da cuenta vuestro compañero es de que las dos derivadas parciales, si las derivamos una vez más, nos cierran. No cumple el lema de Schwarz, y es correcto, vamos a hacerlo aquí. La derivada segunda de t' respecto a t y x es igual a la derivada respecto a t de la derivada de t' respecto a x es igual a la derivada respecto a t de menos 1, que viene de aquí. ¿Vale? Esto claro es 0, pero la derivada segunda de t' respecto a x y t es la derivada respecto a x de la derivada de t' respecto a t, que es la derivada respecto a x de x, que es 1. Y como son distintas, esto no cierra, y por tanto esta ecuación no es integrable, no es una forma diferencial exacta. Así que esta solución no es integrable, con lo cual no me lleva al espacio de Minkowski. Perfecto. La pregunta es si hay otra. Inmediatamente me surge la pregunta, bueno, ¿hay otra solución que me lleve al espacio-tiempo de Minkowski? Entonces lo tengo que plantear con un poquito más de generalidad, con lo cual voy a escribir ds cuadrado igual x cuadrado de t cuadrado menos 2x de x de t, que es de donde veníamos, igual, eso es lo que me pregunto, a dt' cuadrado menos dx cuadrado. Y la pregunta es si existen dos funciones, x' de t y x y t' de t y x, que satisfagan aquella ecuación. ¿Vale? Pues lo mismo a diferenciar. Entonces, ds cuadrado, que es dt' al cuadrado menos dx' al cuadrado, sustituye el cambio de variable mediante la regla de la cadena, tiene que ser, voy a escribirlo aquí para que lo veáis de manera transparente, dx' tiene que ser la derivada parcial de x' respecto a t de t, más la derivada parcial de x' respecto a x de x, y de t', la derivada parcial de t' respecto a t de t, más la derivada de t' respecto a x de x. Sustituyo estas dos ecuaciones ahí y agrupo términos para dar la derivada de x' respecto a t al cuadrado más la derivada de t' respecto a t al cuadrado de t cuadrado, la derivada de x' respecto a x al cuadrado, derivada de t' respecto a x al cuadrado de x cuadrado, más dos veces, y ahora los términos cruzados, x' con t, x' con x, t' con t, t' con x de t de x. ¿Vale? Y esto tendría que ser igual a esta de aquí. Tengo que tomar toda esta expresión y compararla con esta. Eso da tres ecuaciones. Las escribo aquí en azul. La derivada de x' respecto a t al cuadrado más la derivada de t' respecto a t al cuadrado es x cuadrado. La derivada de x' respecto a x al cuadrado más la derivada de t' respecto a x al cuadrado es 0.
la derivada de x' respecto a t, la derivada de x' respecto a x, más la derivada de t' respecto a t y t' respecto a x es igual a menos x. La más sencilla es la segunda, ¿verdad? De estas tres ecuaciones, la segunda es la más sencilla. Me dice que la suma de dos cosas positivas tienen que ser cero. Por tanto, cada sumando tiene que ser cero separadamente. Así que me indica que x' no depende de x, me indica que t' no depende de x. ¿Vale? Con esa información, si t' no depende de x, esto es 0, y si x' no depende de x, esto es 0. Así que la última ecuación dice que 0 es menos x, con lo cual el sistema es inconsistente. ¿Vale? Así que esta ya lo he borrado aquí. La solución a este segundo apartado del problema, que tenía tres trozos, este segundo no se puede llevar a forma de Minkowski. Los del año pasado me van a haber aprobado todos. Pues la segunda vez que resuelvo este ejercicio y nadie me dijo nada la primera vez. ¿Vale? No me sale. Este no se puede llevar a forma de Minkowski. Entonces, una cosa que podéis probar inmediatamente es calcular la curvatura. ¿Vale? El espacio de Minkowski es de curvatura 0. Mirad a ver qué curvatura tiene esto. Pero lo quería acabar de resolver así. Vale, vamos con otro problema. Iba a mirar la primera parte del 19. Con la numeración de este año. Voy a borrar. La segunda parte tendrá que esperar un par de días a que vea la constante cosmológica y la formulación de Stan-Hilbert. Pero bueno, la primera parte se puede hacer ya. Tenemos U sub i igual lambda tercios de x y. Tenemos un fluido en espacio de Minkowski. La trivelocidad, eso toma los valores 1, 2 y 3, relacionada con la posición 1, 2 y 3. Entonces se pregunta que encontremos U0, la cuarta componente de la cuadrivelocidad, y que encontremos la traza de la derivada, es decir, la cuadridivergencia de esa cuadrivelocidad. ¿De dónde saca U0? ¿Alguien lo sabe? De la aumentación de la cuadrivelocidad. Eso es. De aquí, ¿verdad? Entonces, despejo U0 cuadrado menos U tridector al cuadrado es igual a 1, de donde U0 cuadrado, donde ya directamente saco la raíz, es 1 más lambda cuadrado novenos de x tridector al cuadrado. ¿Vale? Ahora la traza. Una vez que tengo esto, ya puedo derivar y sacar la traza. Entonces, U alfa derivada alfa es igual a U0 derivada 0 más UI derivada I. ¿Alguien me dice por qué esto no es un signo menos? ¿Cómo es que la parte espacial y la temporal entran con el mismo signo? Esto es una suma habitual de índices, aquí no hay ninguna métrica. Gracias. La métrica entraría si intentara subir ese índice. Si los subo todos arriba, este me cambia de signo. ¿Vale? Si no, no. Eso simplemente es una suma, no hay un producto escalar. Bien. Este es independiente del tiempo. Afuera. Y este de aquí es muy sencillo. Lo teníamos aquí arriba, derivo una vez y sumo. Es lambda tercios xy derivada y, que es lambda tercios, la derivada de x respecto a x, 1, más la derivada de y respecto a y, más la derivada de z respecto de z, 1 más 1 más 1. Así que lambda. ¿Vale? Lo que se pide, esa traza es lambda. ¿Se ve? La segunda parte la miráis en un par de semanas, ¿vale? A ver cómo se comporta un fluido parecido a este con la constante cosmológica de Einstein. Vamos con el siguiente, el 20. Se trata de sacar una geodésica mediante el método lagrangiano.
para evitar calcular todos los símbolos de Christoffel, que dices que era jaleoso. El intervalo en esta ocasión va a ser ds cuadrado igual x cuadrado dt cuadrado menos dx cuadrado. Hay que encontrar las geodésicas de género-tiempo y se pide explícitamente usar el método lagrangiano. Venga, ¿quién me dice cuál es el lagrangiano que corresponde a esa métrica? Buen intento. ¿Qué punto No va lejos. A ver, voy a escribir esto como x cuadrado t punto cuadrado menos x punto cuadrado de sigma cuadrado sobre la geodésica. En general sobre una línea parametrizada por sigma, que va a ser la geodésica cuando lo minimice. Parametrizada por sigma, ¿de acuerdo? Cuando lo maximice, porque es un intervalo, no es una longitud. Cuando maximice eso, esto va a dar la geodésica. Por lo tanto, es una curva cualquiera. Entonces, el ds cuadrado sobre esa curva, pues tiene esa forma. ¿Vale? Entonces, si lo que quiero es maximizar la integral de beta al cuadrado, pues puedo utilizar el lagrangiano x cuadrado t punto cuadrado menos x punto cuadrado. Ecuaciones de Lagrange. Derivada respecto de sigma, derivada del lagrangiano respecto de t punto, menos parcial de L respecto a t igual a 0, derivada respecto de sigma, de la derivada de L respecto de x punto, derivada de L respecto de x igual a 0. El lagrangiano no depende explícitamente del tiempo, ese término me lo puedo quitar de encima, con lo cual aquí tenemos una cantidad conservada como siempre, que es x cuadrado t punto. Ya tenemos una ecuación integrada una vez. Bueno, ahora la otra. A ver, esta otra que da t de sigma de menos 2x punto menos 2x t punto cuadrado. Al sacar la derivada del lagrangiano respecto a x, me baja ese t punto cuadrado. Así que esa no es trivial. Bueno, pero puedo sustituir la anterior. Como tengo una cantidad conservada, la sustituyo. ¿Vale? A la cantidad la he llamado A. Arranque de imaginación, la primera letra del alfabeto. Me queda menos 2x segunda, menos 2x a entre x cuadrado al cuadrado igual a 0, por lo que es lo mismo, x segunda más a entre x cubo igual a 0. ¿Quién reconoce esa ecuación? Bueno, es la ecuación de la geodésica por definición. Pero en mecánica clásica, ¿qué es esto? Lo sabéis demasiado. Esto es muy sencillo, no es una partícula que se mueve en un potencial 1 entre x cuadrado, ¿no? Es una ecuación de Newton para un potencial 1 entre x cuadrado. Es el potencial y eso es la x en una dimensión. Y como no depende del tiempo, esto es una ecuación que sabéis integrar también. Vamos con el siguiente. Bueno, esa ecuación tiene una energía conservada y la llamáis en cuadratura, ¿verdad? La raíz de 2 veces la que se come la energía cinética en el potencial y eso, la unidad de masa, esa cuadratura. Esto es mucho más fácil que calcularse los Christoffel y llenar la pizarra de Gs, derivadas de Gs y de gammas. Cosa que haremos de todas maneras para practicar alguna vez. No hay algún problema explícitamente en términos de Christoffel. Pero si la métrica es relativamente sencilla, el método lagrangiano llega antes. ¿Vale? Venga, este es el 9.2 del libro de Hartel. Tenemos una estrella de neutrones de masa, 2 masas solares. El radio no lo conocemos en este momento. Se sabe que se aniquila un par electrón-positrón en su superficie y se emiten los 2 fotoncitos. Detectamos uno
el infinito, y lo vemos con una energía de 0,328 MeV entre c cuadrado. El positrón y el electrón tienen una masa de 0,511 MeV entre c cuadrado. Si se aniquilan en reposo, que es lo normal, solo que uno tiene un acelerador disparando uno de ellos, pero si un positrón se encuentra con un electrón, lo normal es que se aniquilen en reposo. Desde luego eso es lo que sucede en un material, porque la sección eficaz de aniquilación crece con el inverso de la velocidad al cuadrado, si no me equivoco, con lo cual la velocidad pequeña se aniquila con mucha mayor probabilidad. Entonces se aniquilan en reposo, la mitad de la energía se la lleva un fotón, la mitad se la lleva el otro fotón, así que hay un desplazamiento al rojo de 0,500 a 328. Con ese desplazamiento al rojo se pide calcular el radio de la estrella. Os falta la métrica, ¿verdad? Entonces, en el problema del examen se decía que era la de Schwarzschild, pero como no lo hemos dado todavía, pues enunciado hoy diríamos, en este momento diríamos que la G00 es la raíz de 1 menos 2m entre r, sacada de mi bolsillo. Ahora cuando llegue enero ya tenéis que saber qué es esto. En este momento es información que viene de otro sitio. Dado en el enunciado, punto. ¿De acuerdo? Vale, pues a componerlo. Lo que busco es el radio de la estrella. El radio de la estrella aparece en G00. Entonces tengo que relacionar el corrimiento al rojo del fotón con R. ¿Cómo se hacía eso? Vimos la fórmula del otro día. La frecuencia del fotón visto en el punto A respecto al punto B era la raíz de G00 en B dividido por G00 en A. Asumiendo que tanto Beatriz como Alberto están en posición estática. Su posición no depende del tiempo, están siempre en el sistema coordenado de r phi θ, quietos con velocidad 1, la dirección temporal. Es decir, solo dejan pasar el tiempo, pero no se mueven en las coordenadas espaciales. ¿Vale? Bajo esas condiciones teníamos esta formulita. Y ahora ya es trivial. El infinito, R va a infinito. Entonces, si Alberto me lo llevo a infinito, va a ser el que detecte. Aquí queda la raíz de 1 menos 2m entre la R de Beatriz. Este es el detector. Y este factor va a 1, claro. La raíz de 1 es 1 y este es el emisor. El factor del emisor no me lo quito de encima. Y de ahí saco el radio de la estrella. Despejo mu infinito entre la frecuencia del emisor al cuadrado es 1 menos 2m entre la posición del emisor. Meto una barra para convertirlo en energías y despejo RB, que es el radio de la estrella porque está en la superficie, pues es el 2m que veo por ahí entre 1 menos la energía en infinito dividido por la energía en la superficie de la estrella al cuadrado. Ahora ya está listo. ¿Una pregunta? Sí. ¿No sería la cuarta? Porque es la raíz de la raíz. La raíz de la raíz, me has perdido. G00 es la raíz de... He elevado esta ecuación al cuadrado, ¿no? Claro, pero es la raíz de G00 y G00 es una raíz, entonces es la raíz de la raíz. Gracias. Ya sé que me he dejado. Eso es. O sea, la métrica es 1 menos 2m partido por r de t cuadrado más no sé qué. ¿Vale? Eso es. Lo cual deberíamos saber por la ley de Newton. Esto tiene que ser 1 más phi. Con lo cual el 2 que saco, al sacar la raíz se carga ese 2 y me deja el potencial newtoniano entre r. Bueno, en cualquier caso, es eso. Y por tanto aquí llego con una sola raíz. Eso es. Vale. A meter los números. Aquí dos masas solares que puedo poner en kilómetros para que el radio salga en kilómetros. ¿Cómo era el factor de conversión? 1,47 kilómetros por masa solar, ¿verdad? Y ese cociente es el cociente de estos dos números que elevo al cuadrado, el infinito entre el borde de la estrella. Y el numérico sale 10 kilómetros, que es un pelín corto.
Pero está ahí, deben ser 11. No sé cómo está el último kilo de estrella de neutrones, pero anda por los 11 kilómetros el radio. Uno más. Este 22. Todo va. Tenemos un observador en reposo, así que R, teta y phi van a ser R0, teta 0 y phi 0, en un campo gravitatorio descrito por el siguiente intervalo, dx cuadrado, r cuadrado, 16, rho cuadrado, dt cuadrado, menos dr cuadrado, menos 4 rho cuadrado, y aquí suelo usar esa abreviatura, quizá no debería, pero es que es un rollo escribir todo el rato de teta cuadrado más r cuadrado seno cuadrado de teta de phi cuadrado. Entonces se trata de encontrar en este caso el cuadrado de su aceleración. Se pregunta por A mu a mu, donde A mu es la derivada de U mu respecto de S. Bueno, por ser estático, tenemos que dr es 0 y delta de teta es 0 y delta de phi es 0. Así que el intervalo me queda r0 cuadrado entre 16 rho cuadrado, no es una constante, lo he dicho por algún sitio, no pertenece a r, es una constante real, dt cuadrado. Espejo de t, voy a hacer el futuro, así que lo tomo como positivo. 4 rho r0 de S. Pues ahora la aceleración. Necesito primero la velocidad y luego derivo una vez más. Entonces, U mu es la derivada respecto de S de gr teta phi, que es la derivada respecto de S de las tres constantes, r0, teta 0, phi 0, que al derivar se van a ir todas a 0, y aquí arriba me queda esto, ¿vale? 4 rho entre R0, S menos el intervalo inicial, no me hace falta la constante porque lo que quiero es la derivada, o sea que esto es 4 rho entre R0, que es así para que se vea, 0, 0, 0. Bien, pues ahora la aceleración. Lo que se me pide es la derivada covariante, he puesto una mayúscula, que era esta. Gamma mu rho, mu rho. Y lo que pide el problema es esa cantidad. Esta es 0 porque esta es constante, pero queda esta otra. Estas son todas 0, salvo que nu y rho tomen los valores 0, con lo cual queda gamma mu 0, 0 por U 0, U 0. Vamos a calcular ese gamma mu 0, 0. Esto es un medio de G sigma, G sigma 0,0 por 2 menos G 0, 0 derivada sigma. Este 2 viene de que los dos índices son iguales. Entonces hay dos trozos que salen el mismo. Los tres que tiene esta fórmula y los que salen iguales. Esto es lo mismo. Un medio de G mu R por menos G T derivada R, que es igual a un medio de menos 1 por menos la derivada respecto a R cuadrado entre 16 al cuadrado. Esto es GTT. Y GRR es menos 1 también. O sea, he sustituido que es, esto es GRR como la métrica es diagonal y aquí tengo una R, ese también tiene que ser R. Este de aquí es obligatoriamente R, si no se anularía todo, entonces me queda un menos 1. Vale. Pues ya tengo el Christoffel que voy a meter aquí, que es R entre 16 al cuadrado. Así que esta mu así definida queda 0, gamma R 0, 0, U 0
al cuadrado y esta es 0. Y es igual a 0, 1 entre R0, 0, 0. Así que el cuadrado, a mu por a mu, que es lo mismo que a mu por a, quiero los dos arriba, a mu arriba por a mu arriba, por g mu, pues es igual a r por AR por G RR, que es AR cuadrado por menos 1, que es menos 1 entre R0 cuadrado. Es el calculillo con poco de suerte.